Ya estamos aquí, estamos de vuelta después de unas merecidas vacaciones, de un merecido descanso navideño. Teníamos muchísimas ganas de volver, aunque también teníamos muchísimas ganas de descansar, que también es muy importante para volver con las pilas cargadas y con los ojos bien abiertos. Así que nosotros ya estamos de vuelta. Hemos tenido muchísimo tiempo para pensar en cómo queremos centrar este podcast en esta nueva etapa, en este nuevo año. Pero bueno, lo que seguro que queremos mantener es los invitados de calidad que tenemos siempre, y como hoy, como no podía ser menos, hoy también tenemos uno ya esperándonos para iniciar el año por la puerta grande. Así que metemos cabecera y empezamos. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues como ya os venía diciendo, hoy tenemos un invitado muy chulo que es Oliver Rodríguez. Bienvenido, Oliver, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Yanire. Estoy aquí pletórico. 2026 va a ser la bomba. Va a ser la bomba, va a ser un gran año. Yo espero que sí, también. Y bueno, seguramente ahora hablaremos un poquito de a ver lo que nos separa y a ver lo que nos espera. Para aquellos que no conozcáis a Oliver, es educador y consultor especializado en talento joven y futuro del trabajo, emprendedor en el sector educativo y creador de proyectos que conectan a estudiantes con el mundo profesional. Y además de eso, es aventurero de corazón, que bueno, ser emprendedor ya al final conlleva ser aventurero, porque no da un poquito de miedo, ¿no, Oliver? Bueno, no sé si da miedo. Yo creo que el que emprende o el que se lanza a la aventura no va con miedo, va a lo mejor con precaución, ¿no? Esto lo he aprendido yo en mis aventuras, en mis años de experiencia, donde empiezas a medir riesgos, ¿no? Y ahí están los planes de prevención de riesgos, ¿no? Que todas las organizaciones deberían tener. Deberían tener y esperemos que tengan las que nos están escuchando, por lo menos. Oliver, tú llevas muchos años observando cómo aprenden las nuevas generaciones y la verdad es que en los últimos años, los últimos 10, 15 años, las generaciones cada vez van cambiando más rápido, sobre todo también de la mano de las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué crees que es lo que más va a cambiar en la educación de estas generaciones que están a punto de venir en los próximos 10 años? Pues esa es una gran pregunta. Yo me la hago todos los días. Estoy siempre pensando en, oye, ¿hacia dónde va la educación? ¿Qué cambios se van a implementar? Y es verdad que es un sistema complejo. La educación a nivel mundial, a nivel global, es un mastodonte que está muy reglado, ¿no? Obviamente hay que estandarizar cosas, hay que tener en cuenta las capacidades y la neurodiversidad de los chavales, ¿no? De los estudiantes, pero creo que donde más se va a notar los cambios en educación va a ser en las etapas universitarias, donde en teoría se nos están enseñando conceptos más teóricos que vamos a aplicar, ¿no? en el trabajo, en la vida real, pero en las etapas previas, en infantil, en primaria, en secundaria, eh, en gran medida, si vemos cambios, o también así a lo mejor es como yo utópicamente lo visualizo, se van a ver más en la manera de forjar esos cimientos que luego nos ayudan a construir todo lo que somos después, ¿no? Va a ser, bueno, ya se está viendo, ya están habiendo cambios, se está teniendo en cuenta mucho más el tema de las emociones, las relaciones. Venimos de una época donde a lo mejor hemos sido más individuales o individualistas, donde la educación es competitiva, muy teórica, muy de memorizar, y a lo mejor va a cambiar a más social, a más colaborativa. Que ya hay esa tendencia, ¿no? El trabajar por proyectos, el trabajar con tus compañeros. Al final, eh, la educación normalmente mira hacia arriba, ¿no? Hacia qué se necesita en el mundo, vamos a llamar, en la vida real, ¿no? En la vida de los adultos, en la vida laboral.
Y entonces aquellos centros educativos que quieren estar a la vanguardia siempre están probando cosas nuevas. Y obviamente los early adopters, ¿no? Los que van decidiendo qué van a probar y demás, ya están tocando esas cosas. Tiene que haber mucho más contacto social, humano, tiene que haber más contacto con el mundo en el que vivimos, más, ¿no? Más experiencial, si dijésemos. Y en 10 años yo veo todo siendo mucho, mucho, mucho más práctico, sobre todo en España. Es verdad que hay otros sistemas educativos que ya son un poco así, ¿no? Pero sobre todo en España creo que esos serían los cambios, por lo menos los que me gustaría ver. A todos yo creo que nos gustaría ver y al final yo creo que eso, que no va a haber más remedio, ¿no? Que un poco que adaptarse a las necesidades, ¿no? Oliver, tú eres el fundador de Lemon Tree Education. Sobre todo os dedicáis a asesorar en educación internacional, ¿no? A que los hijos de vuestros clientes, por así decirlo, vayan a estudiar en el extranjero. A mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho vuestros servicios, por así decirlo, es sobre todo pues, para que aprendan inglés, ¿no? Es un poco lo primero que se me ocurre, que al final el inglés siempre es como algo muy importante que siempre tenemos que tener en nuestros currículums y además en España siempre somos nivel intermedio, ¿no? Pero por supuesto también relacionado con todo lo que estamos hablando, al final también empieza a ser también cada vez más interesante que se puedan relacionar de diferentes maneras con personas de diferentes culturas. 100%, 100%. En España tenemos la tara del idioma, la tara del inglés. Entonces, como padres estamos trastornados ahí con, no, mi hijo tiene que aprender inglés, tiene que aprender inglés, tiene que aprender inglés, ¿no? Por eso también creo que hay tantos colegios bilingües, internacionales en España, porque al final es una cosa que vende, ¿no? Cuando estás vendiendo es como, ¿a qué dolor estás ayudando, ¿no? De la persona que tienes enfrente? Pero cuando alguien me pregunta a qué me dedico, yo siempre digo, me dedico a ayudar a chavales con su desarrollo personal, utilizando la herramienta de estudiar en el extranjero para lograrlo, ¿no? Para lograr ese crecimiento. Y cuando viene una familia y me dice, oye, yo quiero que mi hijo se vaya a estudiar fuera por el inglés, le pregunto, ¿solo por el inglés? Y si me dicen un rotundo sí, pues les digo, oye, pues apúntate a una academia en la esquina de tu calle, que la inversión económica y la inversión, sobre todo emocional, que vas a tener que meter va a ser muchísimo menor, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez las familias son más conscientes de este desarrollo. Esto es, tenemos como la doble cara de la moneda. Por un lado, somos conscientes como padres que tenemos que darles alas a nuestros hijos, ¿no? Al igual que raíces, pero por otro lado, cada vez veo que tenemos más miedo y somos más sobreprotectores sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese desarrollo, desde que nacen hasta pues, la adolescencia, muchas veces los llevamos frenados, los llevamos poniéndoles muros, eh, allanándoles el terreno para que no sufran, ¿no? Porque como todo padre o como toda madre, queremos que nuestros hijos sean felices, que les vaya bien y que no tengan problemas, ¿no? Pero de ahí pasamos a resolverles todo. Cuando se les olvida el bocadillo, vamos corriendo al colegio y se lo dejamos en la recepción para que se lo den. Cuando se les olvida cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántos memes hay por ahí de tengo reunión con el profesor de mi hijo porque ha suspendido el trabajo? Lo que no sabe el profesor es que el trabajo se lo he hecho yo. Lo he suspendido yo ¿No? realmente, he suspendido. Que efectivamente, entonces voy a echarle la bronca de por qué me ha suspendido a mí. No, entonces, claro, por otro lado, como queremos darles esas alas, también somos conscientes de cómo vamos a conseguir que ellos evolucionen, que crezcan, que se enfrenten a retos. Y el salir de su contexto, de su cultura, de su comida, de su círculo de confianza, vamos a decirlo, para irse a miles de kilómetros
a experimentar un sistema educativo diferente, otras costumbres, otra manera de relacionarse, pues les va a ayudar muchísimo. No hay que olvidar que al final vivimos en un entorno global. Si le preguntas a todos los invitados que han pasado por aquí y todos los que pasarán por aquí en su trabajo, con cuánta gente de fuera de su ciudad se relacionan, con cuánta gente de fuera de su comunidad se relacionan, con cuánta gente de fuera de su país se relacionan, tanto internamente, o sea, en The Lemon Tree Education tenemos eh, representando Argentina, Chile, México, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido, y dentro de España tenemos País Vasco, tenemos Segovia, tenemos un montón de Valencia, tenemos un montón de sitios que al final tenemos que entendernos. Cada uno tenemos nuestras costumbres y demás, ¿no? Entonces, eh, preparar a nuestros hijos para el futuro es eso, prepararles, por un lado, que sean resilientes, que sepan resolver, que sepan entender otros puntos de vista, que sepan apreciar matices y diferencias culturales. Claro, y eso, si sigues en tu barrio, en tu colegio, con tus compañeros, con tus primos en el mismo sitio, pues se hace complicado, ¿no? Esto es como el que dice, no, no, yo viajo un montón, me pongo National Geographic en la tele y viajo por todo el mundo. Efectivamente, eso es a lo mejor un primer paso, pero el lanzarnos al mundo, ¿no? Y ahí cuando me presentabas al principio de aventurero de corazón, al final yo digo que los estudiantes a los que ayudamos son pequeños expedicionarios que van a hacer expediciones, ¿no? Al igual que Colón dijo, me voy a Asia por otro lado y descubrió América, ¿no? Em, nuestros estudiantes hacen eso, van, descubren, cogen cosas buenas de lo que viven allí, aprenden de las cosas malas, ¿no? de cómo mejorarlas y vuelven a su entorno, a su comunidad, ¿no? y han traído mucha riqueza a su comunidad. Em, y eso es lo que al final, pues, hace el mundo en el que vivimos, ¿no? Por eso es tan importante ir más allá del idioma. Y cuando somos padres y queremos preparar a nuestros hijos para el mejor futuro posible, no podemos pretender que en el mundo tan competitivo en el que estamos, el que saquen buenas notas, el que vayan a la universidad, luego hagan un máster, sea suficiente para ir al mundo laboral, ¿no? Necesitan ser proactivos, necesitan ser aventureros y correr riesgos, riesgos calculados, como decíamos al principio, ¿no? Necesitan saber que hay muchas maneras de conseguir llegar al mismo sitio, ¿no? Cuando el refrán este de todos los caminos llevan a Roma, pues a la hora de buscar soluciones en el mundo laboral, eso también, el haber vivido cosas, nos va a dar posibilidades de, pues fíjate, cuando yo estuve en este sitio, conocí a no sé quién y vi que hacía las cosas de esta manera. O incluso hemos construido nuestra red, nuestro network de gente de muchas partes del mundo donde nos pueden dar contextos, ¿no? Y diferentes. Yo es algo que hago. Yo tengo amigos en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Marruecos, en Etiopía, en Birmania, en Fiji. Y a veces cuando lanzo cosas o quiero rebotar ideas, pues conecto. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? ¿No? Y te dan visiones diferentes. Por eso, bueno, llevo más de 20 años en esto y me gusta lo que hago, ¿no? Porque estamos ayudando a esos chavales a que crezcan, a que se desarrollen de una manera mucho más potente, ¿no? Al igual que el padre tiene que dar alas,
también tiene que dar unas raíces y para que se construya un tronco potente que falta hace. Falta hace. Porque además ya no es solo que cuando llegan a los 18 años y terminan bachiller salgan. En muchos casos que todavía yendo a la universidad siguen viviendo en sus casas, igual hasta dentro de 4, 5, 6 años no se independizan todavía. Y al final la universidad sigue siendo pues seguir estudiando, y aunque estás cambiando de espacio, estás cambiando de escenario, por así decirlo, sigues viviendo en casa de tus padres y sigues teniendo una rutina relativamente similar con tu horario de lunes a viernes. Entonces ya no es solo hasta los 18 años. Muchas veces es hasta que con 23, 24 años no empiezas pues una beca o algo parecido en un entorno laboral, ¿no? Cuando nos encontramos enfrentándonos a la vida real, cuando ya tenemos una edad bastante avanzada. Sí, ves, y esto es un contraste de lo que pasa en muchas culturas. Y lo veo en chavales que se van con nosotros fuera y de repente se dan cuenta que a lo mejor un chaval de 15 años en Canadá está trabajando los fines de semana, ¿no? Mira, fíjate, hablaba en un colegio aquí en las afueras de Madrid, en Leganés, un colegio que creo que está haciendo las cosas de manera muy chula, el Colegio Legamar, y estábamos haciendo un taller para los chavales de tercero de eso, ¿no? Y, y las preguntas eran, oye, ¿a qué queréis dedicaros, ¿no? Y muchas veces la respuesta era a cosas que den pasta, ¿vale? A cosas que den dinero, y dices, vale, o sea, pero eso no es, imagínate que te doy todo el dinero del mundo, ¿a qué te dedicarías, no? No, bueno, es que yo quiero trabajar y, ostras, pues ¿y por qué no lo hacéis? Tercero era eso, podréis. O sea, no, es que no se puede. Legalmente hay maneras para poder hacerlo. El otro día también descubrí a unos chavales creo que eran 12, 13 años, que han montado una marca de ropa, Sí. y dices, pues es que se puede. He conocido tenemos un podcast, ¿no? El Limonero Podcast, y uno de nuestros primeros invitados era bueno, en su momento un chaval, bueno, sigue siendo joven, tiene 22 años creo, o 21, pero él empezó a hacer cosas con 13, 14 años. Entonces, esa proactividad es súper importante. Cuando tienes proactividad, vas a moverte y accionar para que las cosas surjan, ¿no? Ayer hablaba con una familia, con un chico, tenemos a su hija estudiando fuera y ahora viene el mediano, ¿no? Y el mediano que decía, quiero independizarme, por eso me quiero ir, ¿no? Estamos hablando que se va a ir a hacer cuarto de la ESO. Digo, ¿y por qué te tienes que ir tan lejos para independizarte, ¿no? Y a veces pensamos que independizarnos es irnos de casa, y para mí la reflexión que surgía ayer con este chico, independizarnos es tomar responsabilidad. Responsabilidad de lo que hacemos, responsabilidad de nuestras vidas, de todo, ¿no? Y tú puedes seguir viviendo con tus padres, no hay nada malo en vivir con tus padres, pero responsabilízate, ¿no? Responsabilízate de apoyar en la economía doméstica, responsabilízate de las tareas domésticas, responsabilízate de preocuparte por todos los que viven en la casa, responsabilízate de estar logrando los objetivos que te estás planteando, ¿no? Entonces, claro, si esperamos que eso llega cuando tenemos un trabajo, pues cuando llegamos a ese trabajo con 24 o 25 años, igual suena un poco duro, pero somos un cero a la izquierda. Porque si no somos capaces de responsabilizarnos de nuestras vidas, ¿cómo vamos a tener responsabilidad sobre algo laboral, ¿no? Donde hay alguien que está arriesgando su dinero para que tú trabajes.
Claro. Que es verdad que luego podemos decir, no, pero yo estoy aportando, es que yo tengo una carrera y tengo no sé qué, estos conocimientos y no sé qué. Vale, pero ¿cómo de responsable eres, no? Y esa es la verdadera independencia. Cuando tú te responsabilizas de tus actos, de todas las cosas, ¿no? Hablaba con un padre de un estudiante nuestro, directivo en el Banco Santander, y me decía, estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que las distintas generaciones. Dice, no, tío, es que tengo un becario de 26 años que me ha llamado su padre para decirme que hoy no iba porque está enfermo. Oye, si está en hospital, en coma, pues lo entiendo. Y no puede Efectivamente. hablar, obviamente, claro. Fantástico. Y ahí es donde vamos. Cuando tenemos 18 años, tenemos derecho a votar, tenemos derecho a conducir, tenemos derecho a consumir alcohol, tenemos, tenemos derecho a ir a la cárcel. ¿No? Pero, ¿cuántas familias me cruzo en mi vida que dicen, no, es que mi hijo todavía es muy pequeño y tal? Ostras. Entonces, tenemos que cambiar algo. Y ahí es donde, al igual que yo le digo a las familias, ¿no? Cuando tu hijo se va fuera, va a lograr ese desarrollo personal. Cuando tu hijo se va fuera, tú, como padre, como madre, también vas a lograr un crecimiento, porque vas a tratarle de manera diferente, vas a crecer en esa relación, ¿no? Y es delegar. Si lo asociamos al mundo laboral, ¿cuántos no sabemos delegar, ¿no? ¿Cuántos contratamos a gente pero no sabemos delegar? Entonces, empieza desde abajo. Por eso me parece muy interesante que estemos en este podcast hablando, ¿no? A ver, no, parecen niños, pero cómo afecta todo lo que hemos hecho previamente en el futuro. 100%. Y bueno, creo que también afecta al final lo que estábamos diciendo y lo que se dice siempre, ¿no? Que cómo vienen las nuevas generaciones, que cómo son los chavales de ahora. Bueno, se dicen muchísimas cosas y obviamente también está muy relacionado con las redes sociales. Obviamente los chavales de hace 15 años, de hace 20, de hace 30 años no son los mismos que los que son ahora por muchísimas cosas, entre otras cosas las redes sociales. Entonces yo, sin tener ni idea, me imagino que a un chaval al que tú le propongas ahora mismo irse a estudiar al extranjero, tiene menos miedo que lo que podrían tener hace 10, 15 años. O sea, me da la impresión que están como mucho más echados para adelante en ese sentido. Es una reflexión interesante la que estás haciendo. Yo creo que están sobreestimulados, ¿vale? Y cuando estás sobreestimulado necesitas más estímulos. Entonces, el irse fuera también es un gran estímulo, ¿no? El conocer gente diferente, vivir unas actividades diferentes, hacer cosas diferentes. Pero sí que es verdad que cada vez noto, no, pues mayores ansiedades, mayores miedos. A lo mejor son echados para adelante, pero veo, a todos los años tenemos a un chaval que se va y a la semana se vuelve. Y se iba para un año, ¿vale? No te hablo de un programa de verano. Yeah. Entonces, eso creo que también tiene que ver con cómo somos como padres. Y ahí también volvemos a las taras que podemos tener, ¿no? Cada vez se ha normalizado el bienestar mental o la salud mental y el trabajarnos, ¿no? Y el hablar de sentimientos y emociones y demás. Pero claro, somos padres taraos, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo tengo mis taras Y las transmito. que las proyecto en mis hijos, ¿no? Claro. Y ahí es donde mis inseguridades, mis temas, las estoy proyectando y nuestros hijos vuelven con, ¿no? Nos las lanzan de vuelta. Y tengo inseguridad con esto, con lo otro, con lo de más allá.
Y como además las redes sociales también lanzan mensajes que hay que saber coger con pinzas, ¿no? Muchos de ellos, pues son estímulos que ellos interpretan de la manera que sea, ¿no? Y entonces, si se ha puesto de moda el salir en redes sociales autolesionándome o llorando o lo que sea, ¿no? De esa manera, para llamar la atención, pues mm, si tú no sabes de dónde viene eso y eres un chaval y lo estás analizando, dices, ostras, esto es normal, esto es... lo mismo pasa en la manera de relacionarnos. Escuchaba un podcast donde se hablaba de temas de pornografía, ¿no? De cómo han cambiado la manera de relacionarse y muchos adolescentes piensan que la pornografía es lo normal, ¿no? Eh, y, y- y esos son los mensajes que estamos lanzando. Entonces, con todas las cosas buenas y cosas malas, hay que canalizarlas. Pero volviendo a lo que comentas de si son más lanzados, también es verdad que como están más estimulados, pues a lo mejor tú decías 10, 15 años, a lo mejor hace, no, 20 años los niños no viajaban de la misma manera. Hoy en día te vas de viaje con tus padres en avión, en lugar de irte a Cantabria, te vas a, yo qué sé, a Bélgica, Holanda y Alemania haciendo un road trip, pero, ¿no? Entonces, te expones. Cuando yo te comentaba que soy aventurero de corazón, también es que he vivido bastantes aventuras, ¿no? Y yo me considero diferente. Mi madre es británica, eh, la mujer de mi padre es brasileña, hemos tenido eh, de pequeños muchas aventuras, ¿no? Yo volaba solo con 4 años al Reino Unido a ver a mi familia, he hecho viajes por Europa, eh, y eso también me ha ido desarrollando, ¿no? Me acuerdo, mi madre vive en un pueblecito pequeño de la Alcarria y en verano, ¿no? Los amigos del pueblo, los chavales, era como, perdona, que Oliver se ha ido a Inglaterra y se ha ido solo, pero ¿cómo puede ser, no? Y entonces, ahora está más a la orden del día, ¿no? Al igual que el idioma. Tú hace 10 años ibas al cine y vale, y todo era en español. Ahora tienes que tener cuidado de no meterte en la peli de versión original, ¿sabes? Correcto. Me acuerdo, me pasó una En vez, versión original, sin eh, quererlo, sí, sí. hace muchos años, típica cita, ¿no? Y pues sí, yo sabía inglés, pero no sabía si la persona con la que iba sabía inglés y de repente, no sé, pero sin darme cuenta la compré y fuimos para allá, ¿no? Y llegué allí y digo, joder, ¿cómo dura el tráiler este? ¿Sabes? Porque estaba en inglés y luego nos dimos cuenta que era en versión original. Pues ahora no, ahora tienes todas las plataformas en inglés, es que hasta el teléfono te lo puede traducir, ¿sabes? Y te metes en YouTube y pinchas que te lo ponga en tu idioma y aunque estés viendo una cosa que están hablando en chino, te lo pone en español, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos más impactos y eso también hace que nuestro nivel sea mayor. Son más inteligentes. O sea, esto sí que es verdad. Tienen muchísimo más nivel de inglés los niños. Conocen muchas más cosas. Entonces, mm, están más preparados para algunas cosas, pero menos preparados para Claro. otras. Y luego también, Oliver, mientras te escuchaba en general, obviamente que tu hijo tenga la posibilidad de irse a estudiar al extranjero viene ya también de una posibilidad económica que la familia le puede dar. No quiero hablar aquí de dinero porque tampoco nos concierne el tema, pero evidentemente hay muchas familias
que no pueden permitirse dar este tipo de oportunidades. ¿Hay alguna manera que los colegios, que los institutos puedan intentar de alguna manera conseguir que haya algo parecido sin la necesidad de salir de tu propia ciudad? Existe, ¿no? Existen cosas. Yo siempre digo que el que piensa que el dinero es limitante es porque no quiere ver, ¿vale? Hay muchas maneras de conseguir este tipo de desarrollo y hay muchas maneras de viajar. Existen becas, existen programas. No todo el mundo se tiene que ir en el mismo momento, ¿no? En la universidad. Pero además, yo cada vez invito más a la gente o sea, si estamos en grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, pensamos en que sí, voy a la universidad y voy a la universidad ¿no? Porque pues tenemos mucha oferta aquí y listo, ¿no? Pero oye, ¿y por qué no, si aunque seamos de Madrid, me voy a estudiar a Salamanca o a Extremadura o a Andalucía o a Canarias, ¿no? ¿Por qué no salimos de casa? ¿Por qué no trabajamos a la vez que estudiamos? Yo he trabajado durante mis estudios, todos los estudios los he trabajado. Yo empecé a trabajar antes también. Cuando hablaba, ¿no? Con 14 años, legalmente ya tenía mis primeros trabajos, ¿no? Y eso hace que tengamos recursos económicos. Incluso yo también, ya de la universidad, me fui a estudiar fuera y le pedí un préstamo al banco. Y el banco me lo dio y luego lo tuve que pagar. ¿Vale? Entonces, depende cómo seamos. Lo que sí que hace falta, y esto es lo que a veces echa más para atrás, es la capacidad emocional o la seguridad personal como padres para que nuestros hijos se vayan fuera. Yo veo a chavales que se quieren ir Claro. que sus padres dicen que no, ¿vale? Y entonces, eso es lo que yo creo que eso es lo más limitante. Porque el resto de cosas, si de verdad quieres, lo puedes conseguir, ¿no? Donde en lugar del último modelo de teléfono o las zapatillas no sé cuántitos, coges y empiezas a ahorrar, ¿no? Si, mira, fíjate, conocí un chico, yo estaba haciendo unas visitas por Estados Unidos por distintos colegios y de repente me presentaba un chaval. No, mira, este chaval es de España y tal. Y era Barcelona, el barrio de la Mina. El barrio de la Mina ha ido evolucionando, pero no es de los más favorecidos de Barcelona, ¿no? No es Pedralbes, vamos a ponernos. Y, y me empezó a contar, no, yo he venido aquí, vine un año y me contaba, ¿no? Mi madre hizo un gran esfuerzo para que yo viniese aquí. Desde que era pequeño, ella sabía que me quería dar oportunidades y desde que yo nací hizo un fondito para lograr esto, ¿no? Se quedó, se fue a hacer creo que cuarto de la ESO y yo le conocí en segundo de bachillerato. Entonces hizo primero y segundo de bachillerato. Estando allí, él era consciente de la oportunidad que estaba teniendo. Movió carros y carretas y al final le becaron para estar primero y segundo, ¿vale? Esa madre estaba haciendo un esfuerzo brutal, brutal. Y no solo económico, emocional también, ¿no? Pero lo estaba haciendo para darle, pues lo que decíamos al principio, lo que ella consideraba un mejor futuro para este chico, para su hijo, ¿no? En cambio, he tenido otras situaciones donde este chaval se le ocurrió, ¿vale? Para poder estar allí. He tenido otras situaciones donde padres que han venido a España con una mano delante y otra detrás, que están en la hostelería, que están limpiando escaleras. Y me acuerdo de esta familia que incluso le dije a su madre, no creo que vuestro hijo esté preparado
para entender el esfuerzo que estáis haciendo, porque pues el chaval tenía unas notas, bueno, aprobaba, tenía algún suspenso en las evaluaciones, luego lo sacaba, pero tenía 5 o 6. Y es, oye, chico, por qué deberían tus padres darte esta oportunidad? No, porque, claro, es que pues yo conozco gente que lo hace y tal, yo también lo quiero hacer. Ya, ¿Perdona? O sea, te das cuenta, porque además hablábamos de cosas y es, oye, ¿y qué pasa si haces esto? ¿Y qué pasa si haces lo otro? Y te expulsan, ¿no? Porque si no estudias, te pueden expulsar. Porque si haces algo que no deberías hacer, em, pues te pueden expulsar. Y te expulsan y tus padres han perdido toda la pasta y tú tienes que repetir. No, bueno, de momento, para poder irte necesitas tener todo aprobado. Y creo que estábamos hablando como justo había terminado la primera evaluación o tenía exámenes de recuperación o algo así, ¿no? Es como, oye. Y le dije a su madre, si estás dispuesto, si tu hijo realmente está dispuesto a hacer el esfuerzo, pues que te lo demuestre de esta manera. Al final no se fueron. Em, entonces, ahí es donde entramos, que los abuelos te pueden ayudar, tus vecinos te pueden ayudar, tus tíos, tú mismo puedes hacer cosas para... Y ahí entramos en el mundo del emprendimiento, ¿no? Es que yo siempre digo que los emprendedores somos, todos somos emprendedores. Lo que pasa que a veces dices, no, yo soy funcionario. Ya, pero tú decides que tu proyecto sea ese, ¿no? Cuando te levantas por la mañana y decides ponerte los zapatos y desayunar o no, hacer ejercicio o no, ir a trabajar o no, estamos tomando decisiones para nuestro proyecto emprendedor, que es nuestra vida, ¿no? Y ahí es donde veo que la vida y la empresa, por así decirlo, se unen, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué vas a hacer para conseguirlos? ¿No? Porque hay mucha gente que no, pues trabajo porque hay que trabajar, porque tengo que pagar facturas. ¿Vale? ¿No? Y si te diese todo el dinero del mundo, ¿qué harías? No, pues viajaría y estaría en la playa todo el día. Vale, cuando te aburras de eso, mm, ¿no? Es que hasta el niño más viciado a la videoconsola se aburre de jugar al videojuego. sí, un propósito, ¿no? Al final, tener un propósito vital de por qué te levantas todos los días, cuál es tu razón de levantarte todos los días, pasarte la última pantalla del Zelda. Tiene que haber algo más detrás que te haga mm, encontrarle sentido a la vida, al fin y al cabo, ¿no? Correcto. Por eso creo que estas experiencias son tan potentes, porque en estas etapas tan de descubrimiento en las que están, ¿no? De la adolescencia, sobre todo, tienes que experimentar, tienes que tener cosas, impactos, y ver y descubrir y enfrentarte a retos por ti mismo. Y si no lo haces porque estás encerrado, ¿no? En tengo que estudiar porque tengo que hacer esto y este es el siguiente paso y la sociedad dice que no sé qué o que no sé cuál, luego vas a ser esa víctima del sistema de llegas al mundo laboral y dices, jefe, ¿qué hago? Y es como, pues, no sé, trabaja, ¿sabes? O sea, ya, pero ¿tengo que hacer esto? O es que como no me dijiste que Ya, tenía sí. que revisar este informe, pues lo he enviado así. Ostras, y no sabía, o sea, es de cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque antes en el colegio les han dicho, profe, ¿esto entra? Sí, pues me lo estudio. No, pues no me lo estudio. Y además, te lo tienes que estudiar de esta manera. Si me lo pones de otra manera, no te lo acepto, ¿no? Yo tengo amigos que han opositado a distintos tipos de puestos y llaman, no, hoy me toca cantar, que cantar es ir allí a recitar los temas que te has aprendido, ¿no? Y dices, ¿de qué nos sirve? Bueno, obviamente es un método,
se busca eso, ¿no? En determinados puestos donde que te lo sepas de memoria y tal, pero también a lo mejor reconectando con la pregunta que decías, hacia dónde va la educación, yo creo que tenemos que ir hacia un mundo más racional, donde entendamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque ahora mismo estamos muy en la corriente, ¿no? Nos está arrastrando, porque así se ha hecho siempre y porque así es, ¿no? Y con la tecnología se cuestionan muchas de las cosas. Donde hay investigadores que a lo mejor han tardado 2 años en conseguir que un proyecto avance un 10%, ya es mucho, ¿no? Un proyecto de investigación, de repente llega la tecnología y, y te consigue los mismos, o sea, que ese proyecto evolucione de un 50% en Claro. 2 semanas. Dices, ¿cómo puede ser? Pues es, y cada vez va a ir más allá, claro, porque esto realmente estamos viéndole solo las patitas, ¿no? Por así decirlo. Queda muchísimo por delante. Pues, Oliver, a mí me está encantando escucharte. De hecho, estás respondiendo a muchas preguntas antes de que yo te las haga, que también es de buen entrevistado. Y quería cerrar sobre todo también hablando de la tecnología. O sea, cuando te estaba escuchando, yo decía, tengo que cerrar con la tecnología porque es el tema que nos concierne siempre, en el que se tiene que hablar prácticamente en todos los podcasts y en el mundo empresarial es donde estamos, ¿no? Entonces, yo sí que quería preguntarte cómo siempre me gusta hacer como una visión al futuro. Ahora mismo también es un poco incierto también con todo lo que está por llegar. Más que una visión al futuro, a mí me gustaría preguntarte cómo la educación de nuestros hijos, aunque yo no tengo hijos, cómo podemos valernos de las nuevas tecnologías para que la educación de nuestros hijos sea de mejor calidad, porque hay muchas veces que al final siempre vemos las cosas malas de es que le va a hacer los deberes ChatGPT y no va a aprender y no va a entender nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos valernos para que de verdad nos ayude de verdad a que los chavales puedan utilizarla bien y puedan ser mejores profesionales en un futuro? No podemos ir contracorriente en cuanto a la tecnología, esa es mi opinión. O sea, es como el que se negaba de tener un tractor, ¿no? Y decía, no, mira, yo lo voy a arar a mano. Es verdad que hay que tener cuidado con la tecnología, ¿no? Y a lo mejor haciendo el símil con la agricultura, pues dices, oye, igual nos estamos pasando con la tierra y lo que se está produciendo es de menor calidad, y a lo mejor estamos utilizando pesticidas que no nos vienen bien, ¿no? Y que nos afectan. Entonces, efectivamente, la tecnología hay que saber usarla y en el mundo de la educación también. Cuando dices, no, es que pues va a hacer los deberes ChatGPT. Bueno, si sabemos que eso va a pasar, vamos a hackear el sistema. O sea, Claro. pídele que evolucione sus deberes. Porque si es, hazme, no sé cuántos años tienes tú, Yanire, pero cuando yo era adolescente, Internet estaba ya ahí empezando y había una cosa que se llamaba el Rincón del Vago, El rincón del vago, claro, ¿vale? claro, yo también lo conozco. Entonces, claro, llegaba el profesor a clase y tenía 15 trabajos iguales del Rincón del Vago, ¿vale? Sí, Pero, ¿el Rincón del Vago estaba bien? Sí, si lo sabías usar y podías hackear el sistema donde dices, venga, voy a coger los 15 trabajos de ese tema que hay en el Rincón del Vago, voy a contrastarlos, voy a coger lo interesante de este, lo interesante de este, lo interesante de este, voy a tener ese pensamiento crítico, ¿no? Voy a, voy a si soy un profesor, voy a obligarles a que me justifiquen sus respuestas. No entro a debatir si son buenas o malas las respuestas, ¿no? Es como, oye, ¿de qué color es el cielo? ¿Vale? Pues tú me puedes decir que es violeta. Justifícamelo, ¿sabes? Pero además, explícame cuáles son las fuentes que has usado para justificar eso.
Y si tú utilizas ChatGPT de manera súper novato, le vas a preguntar como si le estuvieses preguntando a Google, ¿no? Pero si lo haces de manera evolucionada, tienes que pararte a pensar lo que quieres estrujarle, ¿no? Y actúa como no sé qué, de esta manera, con estos parámetros, y entender todas esas cosas más específicas te ha llevado a estar en ese punto porque sabes de lo que hablas, ¿no? Y entonces Claro. tienes ese pensamiento crítico y esa manera de hacer. Sí que es verdad que ahora pues hay un movimiento, eh, yo creo que son bipolares, ¿vale? Por un lado los gobiernos están diciendo hay que innovar, hay que usar la tecnología, hay que no sé qué, pero por otro lado los gobiernos están diciendo pantallas no, volvamos a lo antiguo. No, recientemente Australia ha bloqueado las redes sociales a los menores de 16 años y luego mayores de 16 tienes como unas limitaciones. Bueno, obviamente hay que saber utilizar las cosas, ¿vale? Y porque te puede generar problemas que no queremos. Hay muchos países que ya están bloqueando los teléfonos. Se veía un estudio no hace mucho en el Reino Unido de un colegio donde ha bajado la ansiedad, ha bajado los problemas entre compañeros porque no se permite tener el teléfono en el colegio, ¿no? Y ahí es donde entramos en la responsabilidad de todos los padres, de qué podemos hacer, donde a veces solo le lanzamos la responsabilidad al cole, pero si yo soy un padre, ¿por qué permito que mi hijo vaya con un teléfono al colegio? Claro. No, porque luego le llamo, porque estoy esperando en el coche para decirle dónde estoy. Pues coordínate antes con él y le dices, te voy a esperar aquí, porque si no, no le vas a dar esas habilidades de resolver si no estás y de esperar y de hacer, ¿no? Pero la tecnología tiene que estar. ¿Por qué? Porque cuando vamos al mundo real, está. Y si no sabemos utilizar la inteligencia artificial, vamos a hacer un cero a la izquierda. Si no sabemos utilizar un teléfono, un smartphone, un ordenador, un programa, eh, no vamos a poder relacionarnos en ese entorno laboral. Cuando hablamos de idiomas, es verdad que el idioma predominante en el mundo es el inglés y es el idioma de la tecnología, pero también se habla de, de todos los idiomas de las máquinas, ¿no? Donde aprendemos a programar, etcétera, etcétera. Que dices, no, ya no te hace falta aprender a programar porque tienes la inteligencia artificial que te lo va a hacer por ti. Pero entender lo básico para saber hacia dónde vamos y si lo que estamos haciendo es correcto, pues también, ¿no? Tener esa capacidad de pensamiento crítico es fundamental. Entonces, tecnología sí, 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 porque es lo que nos hace evolucionar. Creo que escuchaba en uno de tus podcasts que el conocimiento que obtenemos en un año, ahora mismo, no, en un día, perdona, es el conocimiento que en la Edad Media se obtenía en un año. Entonces dices, pues es que vamos avanzados, cada vez somos más inteligentes, cada vez tenemos mayor capacidad de procesamiento mental y eso es gracias a la tecnología, ¿no? Y si queremos ir a un mundo más sostenible, tenemos que utilizar esos recursos. 100%. 100%. Y sobre todo utilizarlos tanto nosotros como la manera que lo utilizamos y lo transmitimos, pues con responsabilidad y con conocimiento, ¿no? Pero sobre todo me quedo, Oliver, con la palabra, bueno, con la expresión pensamiento crítico, ¿no? Que al final es lo que tenemos que saber utilizar en general, ¿no? O sea, tener esa visión de, no, esto es lo que me das y con esto me voy a quedar. Siempre hay que ir más allá y siempre es lo que tenemos que intentar transmitir, ¿no? Tanto nosotros como nuestro trabajo, como a todas las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Dar ese ejemplo, pero ya no solo a los chavales, sino a nuestros compañeros de trabajo incluso también, ¿no? Entonces yo Vale. me quedaría sobre todo con eso, con el pensamiento crítico.
Ahí, si quieres que te haga un resumen un poco de todo lo que hemos hablado hacia qué debemos hacer para que nuestros hijos o como nosotros como adultos en nuestro mundo laboral seamos exitosos. Primero, la responsabilidad. Tenemos que tener o ser muy conscientes de nuestra responsabilidad. Tenemos que tener autonomía, tenemos que tener proactividad y tenemos que tener pasión. Y eso lo vamos a lograr siendo buenos aventureros. Buen cierre, muy buen cierre de episodio. Oliver, me ha gustado mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo al final. Hay que ser aventureros, hay que atreverse, hay que lanzarse a la piscina, que también en la zona de confort también se está muy bien y tampoco hay que odiarla, pero de vez en cuando salirse de ella siempre nos viene muy bien. Fíjate, no es salirse, es ampliarla. Es ampliarla. También es verdad, ampliarla porque lo que anteriormente era un riesgo o era un miedo se puede llegar a convertir en un confort mucho más amplio y mucho más cómodo también, efectivamente. Muchísimas gracias, Oliver. Muchas gracias, Yanire. Ha sido un placer charlar contigo, seguro que nos vemos pronto y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros, gracias por acompañarnos un nuevo año más con nosotros. Aquí seguiremos, somos Si Yo Te Contara, estamos en Spotify y en YouTube y estamos en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima.